Saludos, estimados alumnos. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión de clase del curso de comunicación. En esta oportunidad con el tema el lenguaje. Vamos a definir qué entendemos por lenguaje. El lenguaje es la capacidad que toda persona tiene de comunicarse con las demás personas, ya sea de manera oral o de manera escrita. Se trata, pues, como podemos ver, de una facultad humana, independientemente de que al hablar empleemos una lengua u otra, como el español, como el inglés, como el chino, etc. No está bien que nosotros nos refiramos precisamente a esas lenguas utilizando la palabra lenguaje. No se debe decir lenguaje español, lenguaje inglés, etc. El término lenguaje debe emplearse solo en la definición y aceptación precisa que hemos señalado líneas arriba. Por lo tanto, el lenguaje es el conjunto de medios que permiten al hombre expresar sus pensamientos, sentimientos y vivencias. También se define como el conjunto de sistemas de comunicación constituido por diversas manifestaciones, dibujos, gestos, sonidos, movimientos, procesos culturales, como mitos, leyendas, artes, monumentos, etc. Algunos autores lo reducen a la función biológica de la relación, y por eso hablan del lenguaje de los animales, ¿no? Como las abejas, las hormigas, los delfines. Incluso no faltan quienes consideran que la cultura misma es un lenguaje, porque en cada una de sus ramas y manifestaciones contiene un mensaje, es decir, un significado. Por su parte, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española señala que el lenguaje viene a ser el conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente. Estilo y modo de hablar y escribir de cada persona en particular. Uso del habla o facultad de hablar. Conjunto de señales que dan a entender algo. Todas esas definiciones nos la da el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. En todas esas acepciones podemos ver que es toda manifestación que realiza el hombre para poder comunicarse. El lenguaje es una institución social, pues solo puede existir en sociedad, como instrumento de comunicación humana. Al igual que otras instituciones sociales, como la familia, el lenguaje puede ser muy amplio e incluso universal, pero varía de una comunidad a otra, en cada una de las cuales se manifiesta de modo diferente. Además, cambia constantemente por la presión de necesidades diversas y también de otras comunidades. El lenguaje presenta manifestaciones distintas en las diversas comunidades que existen en la Tierra. Cada una de esas manifestaciones recibe el nombre de lengua o idioma. Lengua o idioma son, por tanto, el español, el inglés, el chino. En España existen, por ejemplo, 4 lenguas o idiomas. El castellano, que por ser la lengua oficial común de toda la nación se denomina también español. Pero también existe el catalán, el gallego y el vascuence o euskera, que son las lenguas oficiales en sus respectivos territorios. Esta definición de lengua corresponde al sentido que se le da ordinariamente. Vamos a ver las características del lenguaje. ¿Qué es lo que caracteriza al lenguaje? Hemos dicho que el lenguaje es un comportamiento voluntario
A diferencia de los actos reflejos o instintivos, como bostezar, estornudar, reír, llorar, toser, etc., ¿no? Esos son actos reflejos o instintivos. En cambio, el lenguaje es un comportamiento voluntario, refleja la voluntad del ser humano. También es un conjunto de hábitos adquiridos que se forman a temprana edad. De allí que los niños aprenden su propia lengua y una adquirida más fácil que los adultos. También el lenguaje es arbitrario, porque no guarda ninguna relación de correspondencia con la realidad que designa. El lenguaje también es una convención, es decir, aunque haya arbitrariedad, las personas convienen en utilizarlo de determinada manera y bajo tal o cual sentido. Asimismo, el lenguaje es una tradición, una institución social formada a través de la vida en común de gran número de personas. La lengua, en cambio, es conservadora y se resiste a los cambios, pero aún así cambia más rápidamente que las plantas y los animales. Es oral y está formada por sonidos distintivos llamados fonemas. Es lineal, pues sus unidades se desarrollan en orden sucesivo, formando una cadena hablada. Se compone de un inventario más o menos pequeño y limitado de fonemas. Son 24 los fonemas que tiene, que combinados se pueden obtener infinitas cantidades de mensajes. La lengua es sistemática y asimétrica, regular e irregular. Sus pocos elementos constituyentes aparecen en estructuras regulares y sistemáticas. En base al lenguaje, desarrollamos entonces el proceso de la comunicación. ¿Qué es la comunicación entonces? La comunicación es un acto mediante el cual un individuo, ya sea un ser humano, un animal u objeto, establece con otro u otros un contacto que le permite transmitir una determinada información. En ese sentido, entonces, la comunicación viene a ser la acción o efecto de comunicar o comunicarse. Es el trato de correspondencia entre dos o más personas. Es la transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor, según lo que señala el diccionario de la Real Academia. En este gráfico podemos ver a los agentes de la comunicación, tanto el emisor como el receptor, dentro de un contexto para transmitir un mensaje dentro de un mismo lenguaje. La realización de este acto comunicativo, entonces, puede responder a diversas finalidades. Puede servir para transmitir información. Puede servir para influir en otras personas. O también puede referirse a una manifestación de los propios estados o pensamientos de las personas. Finalmente, como es lógico suponer, también permite la comunicación el realizar diversos actos. En tal sentido, entonces, los elementos que intervienen en todo proceso comunicativo son los siguientes. El emisor, que es el sujeto que produce, que inicia el acto de comunicación. El referente es la realidad extralingüística a la que alude el mensaje comunicativo. El código es el conjunto de signos relacionados entre sí y de reglas de construcción a disposición tanto del emisor como del receptor. Es muy importante que ambos manejen el mismo código. El mensaje es el resultado de la codificación, es el portador de la información o conjunto de informaciones que se desea transmitir. El canal es el medio físico por el cual circula el mensaje. El receptor es el sujeto que recibe y decodifica el mensaje.
Y el contexto es el conjunto de factores y circunstancias en las que se produce dicho mensaje y que deben ser conocidas tanto por el emisor como por el receptor. Pasemos entonces a ver qué tipos de contextos podemos encontrar. Tenemos el contexto situacional. El contexto situacional son las circunstancias espaciales y temporales en las que se produce el acto comunicativo. El contexto sociohistórico está referido al conocimiento de la época en la que se producen los mensajes. Y el contexto lingüístico, que es lo dicho antes o después de un enunciado y que pueda condicionar su interpretación. En este aspecto existen algunos elementos precisamente extralingüísticos que se oponen, perturban o confunden a los mensajes. Uno de ellos es el ruido. El ruido son perturbaciones no previstas ni previsibles que destruyen o alteran la información. El ruido aparece en casi todos los procesos comunicativos. Asimismo, puede haber redundancia, que es el uso de elementos innecesarios que aparecen en un mensaje y que sirven, entre otras cosas, para combatir el ruido. Las redundancias pueden ser de dos tipos: aquellas que dependen del propio código o aquellas que dependen de la voluntad del emisor. Todo esto nos lleva a establecer dos tipos de procesos comunicativos. En primer lugar, tenemos la comunicación unilateral, que es el acto en el que un solo emisor emite un mensaje que el receptor percibe. La comunicación bilateral, en cambio, es el acto en el que un emisor emite un mensaje que percibe el receptor y posteriormente ese receptor se convierte en emisor de un nuevo mensaje que captará el antiguo emisor, convirtiéndose así en un segundo receptor. Quiere decir que existe la comunicación unilateral de un solo lado y la comunicación bilateral en ambos lados. En base a ello, pasaremos a revisar las funciones del lenguaje. Al establecer cualquier proceso de comunicación, nuestra intención principal es comunicar un determinado contenido a un receptor. Esa es la finalidad o intención principal. Pero aparte de esa función primordial, el uso del lenguaje puede ser usado para desempeñar muchas otras funciones, como estableció Roman Jakobson en la década de los años 60. Analizaremos el siguiente esquema, mediante el cual podemos ver los tipos de funciones que tiene el lenguaje. Y cada una estará asociada precisamente a la forma como se realiza la comunicación. Primero tenemos ahí la función expresiva o emotiva. Cuando la comunicación atiende a sentimientos, a estados de ánimo y opiniones del emisor que éste transmite de manera subjetiva. Por ejemplo, cuando alguien observa algo que le produce pánico y expresa ¡qué horror! Entonces esa es la función expresiva o emotiva que tiene el lenguaje. También el propio emisor puede utilizar el lenguaje a través de la función poética o estética, que no es otra cosa que la forma del mensaje que se convierte con el objetivo de la comunicación. Esto es muy característico, por ejemplo, de las poesías, ¿no? Las poesías utilizan la función poética, como su nombre indica, para darle un matiz distinto al mensaje. Por ejemplo, para referirnos a la luna, una función poética diría blanca luna de plata, ¿no? Una luna llena, ¿no? Lo expresarían como blanca luna de plata. Entonces,
se le da la connotación precisamente poética al mensaje. Tenemos la función referencial o representativa, donde aquí establecemos si el referente puede ser real o imaginario. Por ejemplo, cuando expresamos llueve o cuando decimos han llegado los marcianos. Entonces, son dos expresiones que están referidas precisamente a esta función referencial o representativa. En el caso primero, ¿no?, llueve, estamos y dando un mensaje relacionado con un fenómeno atmosférico, visible, tangible. En cambio, en la segunda nos estamos refiriendo a una posibilidad imaginaria que, sin embargo, también forma parte de un mensaje. El código también va a cumplir una función metalingüística, que es aquella función que se centra precisamente en este elemento de la comunicación. Es decir, utiliza el lenguaje para hablar del lenguaje. En otras palabras, explica las funciones de las partes que constituyen una oración. Por ejemplo, cuando decimos mesa es un sustantivo, estamos utilizando el lenguaje para explicar justamente, ¿no?, a qué está referido ese sustantivo mesa. Entonces, lo metalingüístico está referido exclusivamente al código. Tenemos la función apelativa o conativa, que es aquella que nos reclama una respuesta, lingüística o no, del receptor. Se puede establecer una asociación con dar una orden, ¿no? Función apelativa, cuando esperamos que alguien haga algo en función al mensaje que le hemos dado. Por ejemplo, cuando dice, ven aquí, ahora mismo. Estamos esperando precisamente que el receptor ejecute esa acción. O cuando le llamamos la atención a alguien, Juan, cállate. Entonces estamos esperando precisamente que el receptor que ha recibido ese mensaje cumpla esa orden que se le está dando. Esa es la función apelativa o conativa. Y por último tenemos la función fática o de contacto, donde el mensaje tiene por objeto verificar si la comunicación se mantiene. En ese sentido, muchas veces la función verifica si es que se logró el proceso comunicativo entre emisor y receptor, porque definitivamente si estamos hablando por teléfono y se corta la comunicación o es entrecortada, entonces nosotros no establecemos en realidad el contacto necesario para poder lograr esa comunicación. Entonces, en ese sentido, esa función fática establece la verificación de que la comunicación se mantiene. En ese sentido, Jacobson termina la exposición de su teoría recordando que la función principal del lenguaje es la de comunicar y que los actos comunicativos no tienen por qué manifestar una única función, sino que lo normal es que aparezcan varias mezcladas, aunque en cada caso pueda predominar una sobre las otras. Y eso es cierto, porque dependiendo del contexto, dependiendo de la situación y dependiendo del momento, el tipo de comunicación que hagamos cumplirá una o varias de estas funciones al mismo tiempo. Por lo tanto, podemos concluir que el lenguaje cumple estas dos funciones características. Por un lado, la función representativa, en donde podemos establecer de que el lenguaje representa la realidad o mundo exterior en todos sus aspectos. Se llama también función significativa porque permite transmitir, contar
o decir algo de las cosas de las cuales es un símbolo. Entonces, representamos con exactitud la realidad. En cambio, la función expresiva también se la llama función sintomática, porque el lenguaje es síntoma, indicio o revelación de la vida íntima del hablante. Esta función no supone necesariamente el diálogo, aunque normalmente va dentro de él. Aparece mejor en expresiones un poco alejadas del control de la voluntad. Se manifiesta mejor en la poesía lírica, por ejemplo. La función apelativa, como habíamos dicho hace un momento, es no solamente llamativa y señalativa porque dirige la conducta, requiere la presencia de un hablante y de un oyente, al que se le dirige el primero con el propósito de convencerlo, persuadirlo a hacer algo. Ninguna función del lenguaje se presenta de forma exclusiva, eso ya lo hemos dicho, Se presentan al mismo tiempo varias funciones. Ninguna de ellas se presenta aislada. A veces predomina una sobre otra. Por ejemplo, en un acta de sesiones, en operaciones matemáticas, en ese tipo de mensajes predomina la función significativa, porque estamos refiriéndonos precisamente al significado de lo que queremos dar como mensaje. Por el contrario, en un poema lírico predomina la función expresiva, porque es precisamente los sentimientos del escritor quien los plasma a través de su escritura, el mensaje que él quiere dar sobre determinados hechos. En una interjección o en una orden predominará la función apelativa. Deténgase, alto. Entonces es una interjección donde estamos dando una orden y ahí será esperar precisamente el comportamiento del receptor de cumplimiento de esa orden. La función, como lo hemos visto en el cuadrito de Jacobson, la función poética, que siempre se va a dar en las poesías, su nombre nos lleva a pensar precisamente esa relación que existe con ella. La misma función fática, que mantiene y aviva la atención de los sujetos que intervienen en el acto comunicativo. O sea, tiene que comprobarse que efectivamente se realizó el proceso comunicativo. Y la función metalingüística, cuando averiguamos el significado, la escritura, la acentuación, o sea, todo lo que corresponde a la construcción del lenguaje. ¿Qué cosa es el fenómeno sígnico? Que sale precisamente de la función sígnica del lenguaje. Sabemos que la base de todo proceso de comunicación es el signo, elemento con el que el emisor codifica su mensaje. Una primera definición, por lo tanto, de signo podría ser: es el objeto perceptible por los sentidos que representa a otro objeto. En ese sentido podemos establecer a los signos en dos grandes grupos: los indicios y las señales. Los indicios es el fenómeno natural producido involuntariamente e inmediatamente perceptible que nos da a conocer sobre otro hecho que no es inmediatamente perceptible. Las señales es el indicio convencional, producido artificialmente. En lingüística lo que nos interesa es este signo, en el que a un objeto representante se le hace corresponder un objeto representado. A esto se le llama la función sígnica y presenta una serie de características. Es constante porque una vez que la función sígnica ha actuado, el producto resultante se convierte en una asociación perdurable. Asimismo, también es irreversible. La señal es irreversible en virtud precisamente a su carácter constante. Asimismo, es generalizadora. Una vez que la función ha actuado, las señales pierden cualidades concretas que no sirven a la función. Podemos también señalar distintos tipos de señales, dependiendo del grado de semejanza entre el objeto representante
y el objeto representado. En los iconos existe una semejanza total. En los símbolos, una semejanza parcial. En cambio, en los signos no hay semejanza. Es una ausencia total de semejanza. Y esta es la base precisamente del signo lingüístico, por lo tanto, del lenguaje natural humano. Bien, jóvenes, en toda esta sesión hemos podido conocer la definición del lenguaje, las funciones del lenguaje y lo que corresponde a las características de los signos del lenguaje. Como ejercicio que están ustedes apreciando en estos momentos, presentarán ustedes una ilustración de dos personas haciendo un tipo de lenguaje expresivo y un tipo de lenguaje representativo. De manera tal que nosotros, a través de estas ilustraciones que ustedes van a realizar, podamos verificar la diferencia entre lo que es un lenguaje expresivo y lo que es un lenguaje representativo. Con la teoría alcanzada, tienen ustedes el material suficiente como para poder encontrar una gama de ejemplos referidos a este tema. Bien, estimados alumnos, hemos llegado al final de nuestra sesión, agradeciéndoles de antemano por su asistencia y participación. Los invito para una nueva sesión próximamente. Muchas gracias.